hablado la semana pasada, que el siglo XIV y el siglo XV y un poquito tal vez del siglo XIII se distinguieron dentro de la historia de la Iglesia por ser un periodo de tiempo de transición en la vida de la fe cristiana. Una transición que ya prácticamente separaba al cristianismo de Oriente, y como consecuencia de ello la Iglesia iba a empezar a vivir una serie de experiencias que eran experiencias trágicas y muy dolorosas. Dijimos que para principios del siglo XIV empezó a desarrollarse dentro de la Iglesia unos movimientos a nivel académicos, es decir, unos movimientos productos de las universidades, la Universidad de Praga, la Universidad de París, las universidades que había en Inglaterra, en Alemania. Empezaron a desarrollarse una serie de movimientos que protestaron y que trajeron como consecuencia algunos procesos de reforma. Estos movimientos en ocasiones fueron producto de gente dentro de la misma estructura, dentro de la misma iglesia, que entonces a estos movimientos se les llamó movimientos conciliares. Estos fueron los primeros atisbos de reforma en la Edad Media. Esto no quiere decir que no hubiera en todo el proceso estas posturas reformistas, pero sí estos periodos pues abundan en información, abundan en datos históricos, y entonces pues se resaltan más. La Iglesia vivió una serie de crisis en el siglo XIV que dio paso entonces a pensarse en la posibilidad de un movimiento que transformara el pensamiento de la Iglesia. Y a este movimiento se le llamó el movimiento conciliar. Este movimiento consistía en el hecho de entenderse que el Papa que había en ese momento no era la persona ideal para dirigir los destinos de la Iglesia. Y por lo tanto se entendía que había la necesidad de desarrollar algún tipo de estructura dentro de la Iglesia que controlara la fuerza y el poder de los papas, porque la fuerza y el poder de los papas era extralimitado. La verdad es que cuando uno lee la historia, uno dice, Dios mío, pero ¿hasta dónde se podía llegar? Los papas tenían tanto poder que no solamente ellos pretendían ser dueños de la experiencia espiritual de los individuos, ellos querían ser dueños de las comarcas donde los individuos vivían, ellos querían ser dueños de las economías que los individuos tenían, ellos querían ser dueños de las ciudades donde los individuos vivían, y querían ser dueños también de los imperios donde los individuos actuaban, y querían ser dueños de los reyes de esos imperios. Así que el poder papal en el siglo XIV y en el siglo XV desencadenó una nueva reflexión en medio de los académicos, donde dijeron, esto hay que resolverlo de alguna forma, y claro, crearon un movimiento conciliar que a la sazón, en lugar de resolver el problema, el movimiento conciliar lo que hizo fue que lo complicó. Y lo complica porque ya y sencillamente el Papa Eugenio IV, que era el Papa que a la sazón estaba en el poder, pues fue sustituido por el Papa Félix V, que lo nombró el movimiento conciliar. Pero ese Papa Félix V ya y sencillamente se nombra Papa, y el otro dijo, y yo soy Papa también,
Por lo tanto, la iglesia empezó a vivir la experiencia de tener dos papas simultáneamente. Pero no solamente llegó a tener dos papas, sino que el concilio, el movimiento de reforma conciliar también se dividió. Y hubo un momento en que no solamente habían dos papas, sino que habían dos movimientos conciliares. Y desde luego el movimiento conciliar que se creó, entonces crea también un nuevo papa, y entonces el papa que habían nombrado primero, más el que crea el movimiento conciliar, más el que había, provocó que en un momento dado la iglesia tuviera prácticamente un sancocho, ¿no? Una ensalada de papas. Sí, había allí pues ya una cantidad de papas. Desde luego, este movimiento conciliar a la larga terminó, a la larga desaparece, porque se impuso el papado. Sí, el papado se impuso, y desde luego, aun cuando el movimiento conciliar se mantuvo por un periodo de tiempo, a la larga, el interés del papado hizo que el movimiento conciliar cayera en un espíritu de servilismo al papado y se convirtió en una herramienta más del papado. Claro, la corrupción dentro de la iglesia era rampante. Estaba lo que hablamos como la simonía, el ascetismo, era una cosa horrorosa lo que existía, y desde luego esto forzaba en alguna medida que alguien saliera, que alguien protestara, que alguien presentara una postura y una posición contraria a la norma que en ese momento la iglesia estaba viviendo. Entre ellos mencionamos la semana pasada a Juan Wycliffe, y desde luego pues hablamos de Juan Wycliffe, y señalamos que este hombre vivió el periodo ese del cisma papal, donde habían más papas que feligreses, y desde luego en alguna medida él presentó una serie de argumentos que redundaron en convertirlo en un hereje dentro de la iglesia. Wycliffe era alemán. Juan Wycliffe era inglés. Era inglés. Obviamente era profesor de la Universidad de Oxford, y en adición a eso pues señalábamos la semana pasada señalamos la semana pasada que Wycliffe era un teólogo muy orientado hacia la razón, hacia el elemento racional, y desde luego hablamos un poquito de la conducta de los lógicos, y señalamos que si usted conoce a alguno va a descubrir que son extrovertidos, que se molestan muchísimo, con mucha facilidad, que siempre ven al mundo como estúpido, a la gente como idiotas, porque ellos no, o sea, para ellos lo que prevalece es la lógica, y lo que no tiene lógica, ya necesariamente ellos lo critican con fuerza, porque entienden que no tiene ningún sentido. Señalamos que Wycliffe, pues, lamentablemente su personalidad no le ayudó mucho a su causa, y a la larga se ganó enemigos hasta dentro de la universidad, y finalmente él realmente es declarado hereje, pero no es matado, él murió. Lo que sucede fue que el concilio de Basilea vio su caso después de muerto, y después que vio su caso, entonces lo sentenciaron hereje, y fueron y lo desenterraron. Le dieron 3 palos. Y al desenterrarlo, entonces quemaron los huesos, pues algo había que quemar para la herejía, ¿no? Quemaron su hueso, entonces los tiraron al río.